Bienvenidos a Matemáticas con Joel. El día de hoy vamos a enseñarle una técnica que se llama integración por fracciones parciales. Lo que nada más que hoy nos vamos a ocupar del caso número 3. Ya habíamos grabado, ya hemos subido los casos número 1 y número 2. Como siempre, haciendo las consideraciones iniciales, esta técnica se va a aplicar en integrales que tienen la forma P de X sobre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios en los cuales el polinomio del numerador, o sea, P de X va a ser el grado del polinomio del numerador va a ser menor que el grado del polinomio del denominador, que en este caso es Q de X. Además de que el polinomio del denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Otra cosa también a considerar es que tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador no pueden contener factores comunes. El caso número 3, que nos va a ocupar hoy, dice que el denominador contiene un producto de factores cuadráticos irreductibles, por tal esa palabra, que no se repite. Entonces más adelante vamos a ver qué significa la palabra irreductible. Pero sí les adelanto que los factores cuadráticos irreductibles son aquellos que no se pueden factorizar más, no se pueden factorizar en el campo de los números reales. Dice que por cada factor cuadrático irreductible, diferente, que figure en el denominador de un integrando, ¿sí? Un factor cuadrático de esta forma, obviamente es la forma polinómica de un factor cuadrático o de un polinomio de segundo grado, por decirlo mejor, que figure en el denominador de un integrando, le corresponde una fracción de la forma ax más b sobre ax al cuadrado. Vamos a poner una letra mayúscula aquí para diferenciar de la b de abajo, ax más b sobre ax cuadrado más bx más c, donde a y b son constantes a determinar. Quiero aclarar que si en el caso que haya dos factores cuadráticos irreductibles, entonces van a haber dos fracciones parciales, una que diga ax más b sobre el primer factor cuadrático irreducible más cx más d sobre el segundo factor cuadrático irreducible, y si hubiera un tercero sería más x más f sobre dicho factor. A continuación vamos a explicarle a través de un ejercicio, como siempre, en qué consiste la mecánica para el caso 3. Acompáñame. Bien, tal vez como lo había prometido en el primer bloque, aquí les traigo un ejercicio donde podamos ilustrar este método o la mecánica para el caso número 3. Se observa fácilmente que el grado del polinomio del numerador es más chiquito que el grado del polinomio del denominador. En el polinomio del numerador el grado es 3 y en el polinomio del denominador el grado 4. Recordando que el grado es el exponente, ¿verdad?, más grande que posee entre todos los términos, dicho eso y habiendo hecho todas las otras consideraciones de que tanto el polinomio de arriba como el de abajo no tienen factores comunes y que el polinomio del denominador es distinto de 0, se aprecia, entonces pasamos, como en todos los casos de integración por fracciones parciales, salimos a factorizar el denominador del integrando. En este caso el denominador, x a la cuarta más 3x al cuadrado más 2, recordando que este polinomio tiene una forma muy similar al trinomio del tipo x cuadrado más bx más c. Ahora, en el caso de aquel trinomio, nosotros escribíamos la raíz cuadrada del término que tiene mayor exponente, pero esa raíz cuadrada tiene que aparecer en el término central. Además, que el coeficiente de ese término que tiene mayor grado es 1. Si eso es así, entonces nosotros podemos escribir a la izquierda de cada paréntesis la raíz cuadrada del término que tenga mayor exponente. Evidentemente, la raíz cuadrada de x a la cuarta, recordando que para hallar raíces de términos que tienen letras, sencillamente se hace pasando la misma letra, en este caso x, a la base de la potencia, y dividiendo el exponente de la potencia que está bajo el radical entre el índice de la raíz. Recuerden que si no aparece el índice, asumimos que es 2. Por lo tanto, pasamos la misma letra y dividimos el exponente entre el índice de la raíz. Eso se sabe ya, ¿no? Por lo tanto,
se observa que la raíz cuadrada del término de mayor exponente, que es x a la cuarta, es x al cuadrado. Y escribimos a la izquierda de cada paréntesis la raíz de ese término que tiene mayor exponente. Pero lo que tiene que estar atento es que exactamente esa raíz, ¿no?, está en el término central. Entonces la raíz cuadrada de x a la cuarta, aquí la tenemos, ¿no? Entonces, si se cumple esa condición y además el coeficiente de la potencia de mayor grado, ¿no?, del término que tiene mayor grado, ¿no?, es 1, entonces a la derecha de cada paréntesis voy a escribir, ¿no?, los números que resulten de la pregunta. ¿Qué números multiplicados dan el último término y sumados o restados dan el del medio? Para incluir dentro de la oración la palabra sumado, recuerden que el signo que tiene que tener el último término es positivo. Y si el último término es negativo, entonces decimos restado. Pero como es positivo, vamos a decir que el número multiplicado van 2 y sumado por este signo dan el coeficiente del término central. Esos números son 1 y 2. Se puede comprobar rápidamente que esos números, si tú los multiplicas, 1 por 2 es igual a 2, y si los sumas, como habíamos asegurado, da el coeficiente del término central. De manera que hemos factorizado el polinomio del denominador de ese integrando. Observen que aquí donde ya se decide el tipo de fracción parcial que se va a utilizar después que usted factoriza el denominador del integrando. Observen que primeramente son diferentes, ¿no? Segundo, el grado de cada uno de estos factores es 2, y así lo está dictaminando el exponente de estas 2x que aparecen en cada uno de los factores, ¿no? Entonces, por lo tanto, el grado de cada uno de esos factores, o polinomios, si se quiere, un polinomio, otro polinomio, es de segundo grado. Ahora, en las consideraciones iniciales habíamos dicho que el caso 3 iba a abordar sobre factores cuadráticos que no se repiten, pero irreductibles. Entonces, seguramente se preguntará, bueno, ¿y cómo puedo saber que además de cuadráticos son irreductibles? Bueno, utilizando la famosa fórmula del discriminante. Recuerden que el discriminante se puede calcular elevando al cuadrado b y restando el producto de 4 veces a por c. Recuerden que un polinomio, vamos a llamarle p de x, tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. De manera que si un polinomio tiene esa forma, resulta lógico pensar que a sería el coeficiente del término cuadrático, b sería el coeficiente del término lineal o el término en x, y c es el término independiente. De manera que si yo hallo el discriminante, ¿no?, que se resuelve o se calcula elevando al cuadrado, o mediante esta expresión, elevando al cuadrado el término lineal y restando 4 veces a por c, o sea, el término cuadrático por el término independiente, y ese determinante resulta ser menor que 0, si el determinante resulta ser menor que 0, entonces eso significa que esos polinomios, ¿no?, o esos factores de segundo grado son irreductibles, o sea, tiene que cumplirse eso. Si se cumple, entonces ya nosotros, irreductibles, entonces, si se cumple ya, entonces podemos, ¿no?, escribir las fracciones parciales, como le dije al principio, ¿no?, que corresponden a este tipo de situación. Por lo tanto, vamos a salir allá el determinante tanto de x cuadrado más 1 como de x cuadrado más 2. Observen que en el caso de x cuadrado más 1, a es igual a 1. ¿Por qué? Porque a es el coeficiente del término cuadrático, lo que está invisible. No aparece el término lineal, en este caso b. Por lo tanto, se asume que b es igual a 0. Y por lo tanto, el último término, que es el que no contiene letra, es c, que en este caso, perdón, es 1. 1 es el término independiente. Del mismo modo aquí, el valor de a es el coeficiente del término cuadrático, 1. Si en este caso a es 1, para el caso de b, como tampoco aparece, es 0. Y para el caso de c, que es el término independiente, el que no tiene letra, 2. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos aquí el discriminante, sencillamente lo que tenemos que sustituir los valores, ¿no?, de a, b y c en la expresión del discriminante. B al cuadrado, en este caso 0, menos 4 veces el producto de a, que es 1 por c. Evidentemente el resultado de esto es 0 menos 4, y observen que dio negativo, ¿no? Al ser negativo es un número menor que 0, y por lo tanto ya yo aseguro que este factor cuadrático es irreductible. De la misma forma, aquí el determinante va a ser igual a b al cuadrado, que sería 0 menos 4 veces el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es 2.
Observen que ya cuando multiplico, esto da 8 y por lo tanto el discriminante va a resultar ser negativo, 0 menos 8, y por lo tanto menor que 0, y con eso me estoy asegurando que ambos factores, ambos polinomios son, además de cuadráticos, porque lo está determinando ese dosito, además de cuadráticos son irreductibles. Por lo tanto, ¿no?, me van a aportar dos fracciones parciales, ¿no?, del tipo ax más b sobre cada uno de los factores en los cuales se descompuso, se descompuso el denominador del integrando. A continuación, vamos a plantear dichas fracciones parciales que corresponden a esos factores y vamos a, por supuesto, a hallar las constantes por determinar. Acompáñenme. Bien, ya después de hallar los descomponer de factores el denominador del integrando, dictaminamos, ¿no?, con la mecánica del discriminante que ya vimos ahorita, que eran irreductibles esos factores cuadráticos y por tanto las fracciones parciales en las que se iba a decomponer ese integrando iban a ser la x más b sobre cada uno de dichos factores cuadráticos irreductibles. Recuerden que cuadrático irreductible tiene que ver con que ya no se pueden factorizar más en el campo los números reales, insisto en eso, ¿no? Y en lo siguiente, ¿no?, en lo sucesivo, el método, ¿no?, después que usted plantea las fracciones parciales, ya no difiere en lo absoluto de los casos 1 y 2. Es decir, que lo que yo les traje para los casos 1 y 2 era que multiplicaran toda la expresión completa por cada uno de los factores. Es decir, cx más d, ¿por qué? Por x cuadrado más 1 y x cuadrado más 2. Y así sucesivamente. Ax más b por x cuadrado más 1, el orden no importa, y x cuadrado más 2. Y por acá este otro polinomio por x cuadrado más 1 y x cuadrado más 2. Después que ya multiplico toda la expresión por los factores, todo lo que sea, vamos a salir a simplificar de manera que este x cuadrado más 1 con este y este x cuadrado más 2 con este, ¿no? Y aquí lo mismo, x cuadrado más 1 con este y x cuadrado más 2 con este. Y ya escribir las expresiones resultantes. Allá después de simplificar nos quedaría x al cubo más x al cuadrado más x más 2, y por este lado nos quedaría este polinomio ax más b por x cuadrado más 2 y por acá más cx más d por x cuadrado más 1. Después que he simplificado y he escrito los polinomios, lo único que tengo que salir a multiplicar, ¿no?, todo lo que se pueda multiplicar. Recordando que cuando voy a multiplicar dos polinomios, tengo que multiplicar todos los términos de uno por todos los términos de otro. A eso se le llama propiedad distributiva de la multiplicación. De manera que voy a multiplicar a x por x cuadrado, a x por 2, b por x al cuadrado y b por 2. Recordando que cuando se multiplican letras iguales, pasa la misma letra y se suman los exponentes. Por ejemplo, si esta x tiene exponente 1, cuando la multiplique con esta, que tiene exponente 2, pasa la misma x y se suman el 1 y el 2, quedando x al cubo. Por lo tanto, ax por x al cuadrado sería ax al cubo. Y del mismo modo el resto de los productos, ¿no? Ax por 2, 2ax, b por x al cuadrado, bx al cuadrado, y b por 2, 2b, ¿no? Por acá lo mismo, c por x al cuadrado, cx por x al cuadrado, cx por 1, d por x al cuadrado y d por 1. De manera que cx por x al cuadrado, cx al cubo, cx por 1, cx, d por x al cuadrado, dx al cuadrado, y d por 1, d. Y ya tengo efectuado todos los productos. De manera que he obtenido lo que yo le llamo identidad principal. ¿Para qué me sirve esta cosa? ¿Para qué me sirve esta cosa? Esa identidad principal para entrar a comparar coeficientes, ¿no? De manera que voy a comparar todos los coeficientes de los términos de aquel lado con los coeficientes de los del otro lado, empezando siempre por el término que tenga mayor exponente. Recuerden que si, por ejemplo, aquí hay un x al cubo, ¿no?, y no aparece, por ejemplo, el término cuadrático, entonces se va a asumir, ¿no?, como coeficiente del término cuadrático que no aparece, que no está incluido de aquel lado, un 0, o sea que si no aparece un término se pone 0. Entonces, aquí hay término cúbico, el coeficiente de ese término cúbico es 1, lo voy a subrayar rojo 1, y voy a comparar los coeficientes del término cúbico de aquel lado con los coeficientes del término cúbico de este lado.
Y de manera que se va a formar una ecuación. Esa ecuación va a ser igual a 1, o sea, va a ser 1 igual a A más C, que son los coeficientes de los términos cúbicos tanto de aquel lado como del otro lado. Y del mismo modo, si voy comparando, por ejemplo, aquí el coeficiente del término cuadrático es 1, aquí lo voy a subrayar, coeficiente del término cuadrático es B y coeficiente del término cuadrático es D. Y ahí se va a formar una ecuación en la que voy comparando los coeficientes de los términos cuadráticos, tanto de aquel lado, en este caso es 1, porque no aparece, igual a B más D, que son los coeficientes de los términos cuadráticos de este otro lado. De la misma manera, coeficiente del término lineal aquí es 1, lo voy a subrayar en verde, y coeficiente del término lineal por acá sería 2A y C, y ahí se va a formar una tercera ecuación. Repito, si no aparece algún término, se pone 0, ¿verdad? En este caso el coeficiente es 1 del término lineal, o el término en X, igual a ¿quién? A 2A, que es el coeficiente del término lineal del lado derecho, más C, que es el coeficiente del término lineal, el otro coeficiente, el del término lineal que hay de ese mismo lado. Y por último, vamos a comparar los coeficientes, los términos independientes, o sea, 2 de aquel lado, igual a ¿quién? A los términos independientes de este otro lado, que son 2B y D. De manera que se ha formado un sistema de 4 ecuaciones lineales, de 4 incógnitas, ¿no? Y aparecen ahí las 4 constantes por determinar, o sea, A, B, C y D. En el siguiente segmento vamos a resolver ese sistema de ecuaciones lineales de 4 incógnitas. Sígueme. Bien, en el anterior segmento llegamos a obtener un sistema de ecuaciones lineales de 4 incógnitas, de comparar, ¿no?, los coeficientes de cada uno de los términos de un lado y de otro de la identidad principal, ¿no? Ahora, resolver un sistema de 4 ecuaciones siempre es riguroso, siempre resulta riguroso, pero en este caso, ¿no?, nos damos cuenta que cada una de las ecuaciones nada más contiene 2 incógnitas, pero además de eso nos damos cuenta que si relacionamos la ecuación 1 y la 3 y de la misma forma la 2 y la 4, nosotros podemos hallar, ¿no?, el valor de cada una de las incógnitas que están participando en cada uno de sus sistemas de 2 ecuaciones. De manera que, relacionando la ecuación 1 y la ecuación número 3, tenemos ese sistema. ¿Cómo podemos resolver ese sistema? Entre otros métodos, lo podemos resolver por el método de suma o resta. Por ejemplo, se me ocurre, afirmando, ¿no?, que para el método de suma o resta lo que tenemos que intentar eliminar, ¿no?, o tratar de hacer que una de las letras que quiero eliminar, ¿no?, sea igual y de signo contrario a la letra, ¿no?, de la otra ecuación, ¿no? O dicho de una mejor forma, ¿no?, yo quiero eliminar aquí, por ejemplo, la letra C. O sea, tengo que lograr de que esas C sean iguales y de signo contrario. Por ejemplo, podría multiplicar la ecuación número, la primera, la de arriba, la podría multiplicar por toda la ecuación por menos 1. ¿Ya? De manera que cuando multiplico por menos 1 toda esa ecuación, obviamente al multiplicar por menos 1 se va a afectar todos los términos, de manera que por sería menos 1, A por menos 1 menos A y C por menos 1 menos C. Como la segunda ecuación, ¿no?, no se multiplicó por nadie porque nada más necesitábamos multiplicar la de arriba y podía haber sido la de abajo, insisto, ¿no?, también. Pero bueno, ya en el caso, ¿no?, en que una de las ecuaciones no se multiplica por ningún número, entonces esa ecuación va a ser igual, de manera que aquí tendría 2A más C y el objetivo está ahí. Observen que ahora la letra que quiero eliminar es igual pero de signo contrario, ¿no?, o sea, son iguales, ¿no?, pero de signo contrario, de manera que tumbando aquí la C nos quedaría 1 menos 1, por eso se llama suma o resta, porque después que yo elimino una de las letras, ¿verdad?, sumo o resto según sea la ley de los signos, y 2A menos A, 1A. De manera que ya ahí tengo el valor de una de las incógnitas. El valor de la otra sencillamente lo hallo sustituyendo dicho valor, ¿no?, en cualquiera de las 2 ecuaciones originales. Por ejemplo, si ese valor de A lo sustituyo en la ecuación 1 igual a A más C, es decir, quito la A y pongo un 0, me quedaría 1 igual a 0 más C, y evidentemente, C es igual a 1. ¿Por qué? Porque bueno, C más 0 más C es C, y bueno, 1 igual C, lo mismo que C igual a 1, y se ha obtenido el valor de la otra incógnita, que en este caso es C. De la misma forma procedo aquí. Salgo a eliminar una de las dos letras, me doy cuenta que estas son iguales pero no tienen signo contrario.
Entonces, del mismo modo que hice allí, voy a multiplicar la ecuación número 1 por menos 1 para que esa D se haga negativa y en el siguiente paso la pueda eliminar con la otra. De manera que cuando multiplico la ecuación 1 por menos 1 me quedaría menos 1 igual a menos B menos D. Observen que se ha multiplicado por menos 1 a todos los términos, no solamente a la D. La ecuación de abajo, como no se multiplicó por nadie, avanza sin ningún tipo de afectación. De manera que aquí está el objetivo, eliminar la D. Observen que son iguales, pero de signo contrario. Adiós. Y paso a sumar o restar según sea la ley de los signos. Evidentemente 2 menos 1 es 1 y 2b menos 1b, 1b. Y ya tengo el valor de una de las incógnitas. De la misma forma que hice por allá, ese valor lo sustituye en cualquiera de las dos ecuaciones originales. De manera que si sustituye el valor de b en 1 igual a b más d, que es la ecuación que está arriba, sustituye el valor de b, que es 1, digo que 1 es igual a 1 más d, este 1 corre para la izquierda con signo negativo porque está positivo a la derecha, y me quedaría 1 menos 1 es igual a d, al restar aquí esto va a 0, y evidentemente d es igual a 0, de manera que he obtenido el valor de a, que en este caso es 0, b es igual a 1, c igual a 1 y d igual a 0. ¿Qué hago con esas cuatro incógnitas que son las constantes a determinar? Corro para las fracciones parciales y sustituyo. Evidentemente, al ser el valor de a, al ser 0, cuando lo multiplico por la x, este término se anula, y de la misma forma, el valor de d, que es 0, cuando lo sustituyo en esta d, ese valor se anula. De manera que me está quedando, ¿no? Al hallar la constante por determinar, me va quedando el valor de b, porque este término se eliminó, en este caso el valor de b es 1, y la fracción parcial sería 1 sobre x cuadrado más 1, más aquí c que vale 1, aquí lo tuvimos, está por acá, c que vale 1 multiplicado por x, 1 por x es x, sobre x cuadrado más 2. De manera que cuando desglosamos el integrando, ¿verdad? En estas fracciones parciales, al determinar las constantes a, b, c y d y sustituirlas en dichas fracciones parciales, se han obtenido estas otras. En el siguiente segmento vamos a ilustrar que a partir de estas fracciones parciales, entonces vamos a determinar un integral por cada una de ellas, vamos a resolver esas integrales respectivas y vamos a cerrar el caso número 3. Sígueme. Bien, como le había dicho en el segmento anterior, por cada una de las fracciones parciales, como consecuencia de eso se va a tomar, ¿no?, un integral por cada una de ellas. Aquí tenemos la integral de la primera fracción parcial y la integral de la otra fracción parcial. Observen que aquí tampoco puse los factores, no hace falta, ya puse la integral original. Y esta integral, ¿no?, la vamos a resolver mediante una expresión que aparece en las tablas, ¿no? Es decir, que en las tablas aparece una integral que dice dx sobre x cuadrado más a cuadrado. Tiene la misma forma que esto. Acuérdense que aquí es lo mismo si pongo el dx aquí en lugar del 1. Dx sobre x cuadrado más a cuadrado. Observen que aquí es una suma de cuadrados, pero uno de los cuadrados de la letra es diferencial y el otro cuadrado es una constante. Dice en tablas que una expresión de esa forma se puede resolver como 1 sobre a tangente inversa de x sobre a más c. Por lo tanto, en nuestra integral, ¿no?, a vendría siendo la raíz de 1, ¿no?, obviamente. Por lo tanto, la raíz de 1, que es igual a 1, ¿no?, asumimos que a es igual a 1. Por lo tanto, la integral, ¿no?, de x sobre x cuadrado más 1, aquí también la raíz de x cuadrado es igual a x, y por lo tanto me quedaría 1 sobre a, sabiendo que a es 1, porque es la raíz de este término constante, ¿no?, tangente inversa de ¿quién? De x sobre 1 más c. Por lo tanto, 1 sobre 1 es 1 multiplicado por tangente inversa de x entre 1, que es x, más c. De manera que hemos obtenido, mediante una tabla, ¿no?, mediante una expresión que aparece en las tablas integrales, que tiene esta misma forma. Y por lo tanto, la integral de x sobre x cuadrado más 1 es tangente inversa de x, ¿no? Para el caso de esta otra integral, que hemos visto ya en el caso, creo que 2, ¿no?, hemos dicho, ¿verdad?, cada vez que tenga que la derivada del denominador de un integrando está en el numerador, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa. La derivada de x cuadrado más 2 es igual a, bueno, acuérdense que para derivar un polinomio tenemos que derivar sumando, de manera que la derivada de x cuadrado baja el 2 multiplicando la x y a la vez disminuye en 1 el exponente. Y la derivada de 2 es 0, de manera que la derivada de este polinomio completo es 2x. Observen que arriba
en el numerador aparece una x. Entonces habíamos dicho que siempre que la derivada del denominador sí aparezca en el numerador, sí se puede integrar, ¿no?, directamente como logaritmo natural del valor absoluto del denominador. ¿Por qué le puse aquí la palabra completando el diferencial? Porque si la derivada es 2x, yo puedo completar ese diferencial o ese numerador con un 2, de manera que ya la derivada ya aparezca en el numerador. Y así asegurarme que el resultado de esa integral es el logaritmo natural del denominador. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo pongo un 2 para completar el diferencial, de esa misma forma tengo que poner por fuera el recíproco del número con el que yo completo el diferencial. ¿Ya? De manera que si yo completo con un 2, por fuera tengo que poner el recíproco de ese 2, que sería un medio. Y con eso yo garantizo que la integral de x sobre x cuadrado más 2 es igual a ¿quién? A un medio, que fue el número que puse por fuera de la integral, logaritmo natural de valor absoluto del denominador, más c. Recuerden que aquí he sumado la constante que me da esta integral y la constante que me da esta otra integral, dando otra constante. Le puedo poner c, le puedo poner d, le puedo poner la letra que yo quiera. ¿Ya? Entonces, haciendo un pequeño resumen, la primera integral la resolvimos mediante una expresión de la tabla que tiene esa misma forma, o sea, de x sobre una suma de cuadrados, donde uno de los cuadrados es la letra diferencial y el otro cuadrado es una constante, ¿verdad? Y por el otro lado, la otra integral la resolvimos completando el diferencial. ¿Para qué? Porque hay una regla que dice que si la derivada del denominador está en el numerador, entonces yo puedo integrar como logaritmo natural del denominador. Ahora, cuando yo fui a derivar el denominador, me doy cuenta que la derivada es 2x, arriba nada más tengo una x, por lo tanto puse un 2, recordando que solamente puedo completar un diferencial con números, o sea, constantes. Nunca se puede completar un diferencial con una letra, de manera que al poner un 2 por dentro de la integral, tengo que poner, ¿no?, para que no se afecte la integral original, el recíproco del número con el cual yo completé el diferencial, en este caso un medio. Finalmente, ese medio avanza al resultado final y, como ya habíamos dicho, si la derivada del denominador está en el numerador, se puede integrar como logaritmo natural de valor absoluto del denominador, más, en este caso, c, y ya con eso queda resuelto el ejercicio que les trae para hoy, para el caso número 3. Espero que les haya gustado la mecánica y bueno, nos vemos en el siguiente bloque. Bien, espero que les haya sido de utilidad el ejercicio en el cual les mostramos el caso número 3 de integración por fracciones parciales. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que cada vez que vamos estableciendo, ¿no?, este tipo de casos, vamos refrescando lo que sucedió anteriormente. ¿Por qué? Porque así se garantiza, ¿verdad?, el aprendizaje. Por ejemplo, en el primer caso de fracciones parciales vimos que cuando factorizábamos, y siempre tenemos que hacer eso, el denominador del integrando se obtenían factores lineales y diferentes. Y por cada factor lineal diferente se iba a escribir una expresión de la forma a sobre ax más b. Para el caso número 2, cuando factorizábamos el integrando se obtenían factores lineales repetidos. ¿Ya? Y por cada factor lineal repetido se iba a escribir una suma, ¿verdad?, de la forma a sub 1 sobre ax más b más a sub 2 sobre ax más b al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad?, o a sub 3 más ax más b al cubo, ¿no?, en dependencia, ¿verdad?, la cantidad de sumando de las veces que se repitiera ese factor lineal. Para el caso de hoy, observen que es muy parecido, digamos, análogo, ¿no?, con el caso número 1, pero en este caso los factores que se obtuvieron de factorizar el denominador del integrando eran cuadráticos diferentes e irreductibles, ¿no?, recordando que los factores cuadráticos irreductibles son los que ya no se pueden factorizar más en el campo de los números reales. Y por cada factor cuadrático irreductible se iba a escribir una expresión de la forma ax más b sobre ax cuadrada más bx más c, es decir, sobre cada uno de los factores cuadráticos irreductibles diferentes, ¿no? Bueno, como siempre les agradezco, ¿verdad?, por todos sus buenos comentarios, sus opiniones, todas las cosas lindas que dicen ahí en el canal. Y bueno, el próximo video va a ser, vamos a abordar el caso número 4, que tiene que ver con factores cuadráticos irreductibles pero repetidos. No me queda más que darle las gracias. Les dejo un ejercicio como siempre para que practiquen con su solución, y como siempre, si quieres aprender matemáticas, es aquí conmigo. ¿Existe otro canal?